¿Listo? Sí, empezamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos, un domingo más. La verdad que disfrutando un poco el Día del Señor, disfrutando este tiempo de poder llegar a sus casas, a sus vidas y extrañándolos. La verdad que se extraña. Oh, se extraña la iglesia. Se sigue extrañando. Hoy creo que ya cumplimos un mes que comenzó la cuarentena. Hoy es el cuarto domingo. Y hoy es el cuarto domingo. Cuarto domingo en que estamos así. Sí. ¿Qué es la disciplina? Porque creo que esto, ¿saben? Una de las cosas que como iglesia, ¿no? Estoy viendo es que el Señor nos quiere como disciplinar. ¿Por qué digo disciplinar? Viste que estaban curando en las calles. Sí. Y pasó un hombre gritándonos y no le entendía lo que me decían. Que cerráramos las ventanas y yo con mi casa toda abierta por todos lados. Sí. Y es una disciplina este trato de la cuarentena, este trato del coronavirus, este trato de cuidarnos, de guardarnos, de preservarnos en el hogar. ¿Y qué nos tiene que dejar una enseñanza? Y nos tiene, porque somos indisciplinados los argentinos. Sí. Uno no valora las libertades hasta que las pierde. Claro. Consideren de que hace 5 generaciones que no tenemos una pandemia. Sí. Y la última que hubo, que fue la última fue la de la poliomielitis. Sí. 1956. Claro. Yo no había nacido. Y en aquel momento también se vivió muchísimo. Tengo colegas que fueron mis profesores que tuvieron polio. Claro. Y ya no hay casi gente viva porque la mayoría de la gente ya ha muerto. Y son los que han sobrevivido. Si hay alguien vivo que tuvo polio. Sí, la tía Alicia. Una tía mía, Alicia, y ella tuvo poliomielitis y tiene una dificultad. Pero así como esto no había ocurrido, y el mensaje de hoy habla de estar encerrados. Sí. Precisamente estar encerrados. Sí. Hay gente que mantiene la comunión con nosotros, estamos en contacto, pero estamos notando que a muchos otros por ahí no nos podemos comunicar. Así que estoy planeando por ahí hacer alguna como una radio en vivo. Claro. Para poder interactuar con las personas de la iglesia. Llamen, y nosotros poder charlar. Escuchar su voz, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, o sea, no puedo visitar a la gente, es más, he ido a ver a algunos de la iglesia y desde la puerta y no los podés saludar, no los podés abrazar. Y para nosotros los argentinos el contacto físico es muy importante. Sí. Yo recuerdo haber salido del país y ir a países donde no hay contacto físico porque no acostumbran a hacer contacto físico y realmente me molestaba no poder tomarle la mano, o sea, sentías que te estaban rechazando. Uno siente que cuando uno no lo toca, ¿no es cierto? Y para nosotros que somos de abrazarnos, de compartir el mate, yo les cuento algo de la medicina. ¿Qué tan grave es el tipo de contagio de este virus? Hay una empresa en Alemania. Cuando tuvieron una empresa tuvieron muchísimos casos. Entonces empezaron a investigar cómo era posible tener tantos casos y resulta que encontraron el paciente cero. El paciente cero es el primero que sufre, que trae el problema. Y era no sé si ingeniera, pero era parte de la empresa que venía de China. Una persona de origen chino y trabajaba en la empresa. Y llegó esta empresa de Alemania que hace autopartes creo que para la BMW, y BMW tiene filiales en China. Esta mujer viene y contagia a un grupo de personas, creo que fueron 6 alrededor de ella. Y resulta que después en la empresa empezaron a aparecer muchísimos casos y no se podía saber de dónde eran los casos. Sí. Y resultaron de porque que aclaremos no que se están habían en un encontrado. contexto donde ella no se veía con las personas, no se saludaba con un beso, no se saludaba con un abrazo, ni se saluda dando la mano. Entonces dijeron, ¿cómo esta persona pudo contagiarlo? A los que estuvo cerca, supuestamente por el alcance de las gotitas de la saliva o de tocar utensilios en la oficina, ese era su grupo de contacto, eran los contactos cercanos, sí. Pero el resto nadie sabía cómo. Así que empezaron a investigar, como era un grupo cerrado, en una empresa cerrada, cómo era posible que se hubieran contagiado. Y lo descubrieron. Sí. ¿Saben cómo fue? La gente había ido al comedor a comer y había tomado el salero, uno de los enfermos, una de las personas que se enfermó,
y había salado su comida. Se fue, quedó el salero en ese lugar, vino alguien que no tuvo contacto con él, tomó el salero, le echó sal a su comida y se contagió. Y así terminaron contagiando como más de 30 personas. Y ahí descubrieron por qué somos la sal del mundo. No, mentira. ¿De qué tan grave podía ser esa clase de contacto? Uno dice, uno deja algo y otro lo va a tomar y ya ahí comienza a contagiar. ¿Sabes? Ayer vino un paciente al consultorio. Sí. Un paciente con síntomas atípicos, Sí. extraños. Y llegaste, me diste un beso y no llena el protocolo el paciente. ya me estaba contagiando. Así que cuando lo escuché, estuve hablando con él. Sí. Él estaba sentado a más de 2 metros de mí. Y ¿sabe qué me pasó? Que cada cosa que él tocaba, yo le decía, no toque la mesa, no toque nada. Así que aparté su silla y llamé a la gente de limpieza luego que se fue para que la desinfectara. O sea, hay todo un protocolo. Un protocolo y no tenía los de síntomas. cuidarse. Llamé a la gente que se encargaba de eso y me dice, no da lo que hay que hacer para el protocolo para cumplirlo, pero de alguna manera esa persona es una persona de riesgo. Así que por él y por su familia le di las indicaciones. Y a su compañero de trabajo, como, sospecho que no lo van a hacer. Porque no tengo somos mi obedientes. desconfianza. Y lo llamé yo, porque es mi obedece. paciente. Claro. El otro hombre es mi paciente. Sí. Lo llamé a la casa, no lo encontré, no me contesta. Lo llamé al vecino que vive atrás de su casa, que es mi paciente también. Lo llamé, como tenía el mismo apellido, pensé que eran familiares y no lo era. Pero me dice, vive atrás de mi casa. Cuando llegue yo lo llamo y le digo que lo llame. Y llamamos a un compañero de trabajo y terminamos dando con él y me llamó él. Y le digo, bueno, este protocolo que iniciamos con tu compañero, por favor, a pesar de que quien te atendió no lo inició, vamos a hacerlo. Si en los próximos 4 o 5 días aparecen síntomas, estando aislado, y arrancamos el protocolo, para no generar eso. Probablemente no lo sea, pero si lo es y se me pasa, yo siento que yo fallé en mi trabajo. Hoy le decía en un negocio que fuimos, ¿saben quiénes vamos a ser los responsables de extender esto al resto de la población que se va a enfermar? Sí. El sistema de salud. Claro. Porque somos los que recibimos a las personas. Entonces, cada cosa que tocó esta persona en mi consultorio, cada vez que él tocaba algo yo lo miraba y decía, eso hay que pasarle un trapo con detergente y lavandina, o hay que pasarle alcohol. Le miré la garganta para no poner la cara cerca de él. Yo tengo un equipo que hice traer de afuera del país, entonces estirando el brazo, metí la cámara en su boca y revisé su garganta, para no estar frente a él porque es un riesgo el contagio. Así que después ese equipo lo lavé con alcohol, lo guardé y lo desinfecté, pero tomé esas medidas. Esto suele ser muy contagioso y esa es la razón por la que la iglesia no se puede reunir y probablemente no podamos reunirnos por mucho tiempo. Entonces vamos a encontrar nuevas maneras de conectarnos, nuevas maneras de comunicarnos. Por ahí vamos a armar un sistema que se llama Zoom, así que lo vamos a estar pasando para armar pequeñas redes de oración en la que nos encontramos en una reunión virtual y pasamos tiempo juntos. A quien conectemos de nuestra familia, a nuestros seres queridos, a las personas que sintamos que quieren hablar. Contactos nuestros están hablando para preguntarnos, para charlarnos. Cada uno tiene su contacto. Yo les voy a leer al final un pequeño pasaje que mandó un pastor. Y la verdad me pareció muy lúcido. Pero queríamos estar en contacto con esto. En la semana nos vamos a poner en contacto, vamos a armar una reunión en vivo de oración. En la que cada uno podrá elevar su oración por grupos, aunque sea, y poder trabajar en esto. Y vamos a estar recibiendo pedidos de oración, vamos a estar pasándoselo a la gente que ora, así que por las redes pásenos los pedidos, nosotros los compartimos con los demás y oramos esperando los resultados. Sí, estamos orando mucho por algunas familias que nos pidieron exclusivamente pedidos de oración y otros por los cuales nosotros sus necesidades y después la parte, creo que todos estamos pidiendo también por no solamente por la parte de salud, sino por lo que refleja esto, el impacto, que va a suceder después de esto es la falta de trabajo y la falta de recursos, que creo que también va a llegar. Toda esta situación trae como
como un cansancio. Yo lo que veo muchas veces como que uno, ay, ¿cuándo terminará esta situación? ¿No es cierto? Sí. Como que uno está cansado. Y yo leía en el libro de Hebreos, dice, por lo tanto, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Iglesia, este es el tiempo en que tenemos que fortalecernos en el Señor. Nuestras manos están como cansadas a veces, o nuestras actitudes, es como que uno dice, bueno, nuestras expectativas están como que pasó un mes y no seguimos igual. Y dice, tomad vuestras fuerzas. Y lo que me llamaba la atención, dice, ¿para qué yo tengo que tomar fuerzas? ¿Para qué yo tengo que tomar ánimo? Dice, para que ustedes marquen un camino a seguir, para que en ese camino, dice, los débiles y los que están con problemas y los enfermos se fortalezcan a través de sus vidas. Nosotros tenemos que permanecer firmes y constantes, dice, porque cuando nosotros hacemos esto, dice, a fin de que yo me tengo que fortalecer, dice, a fin de que los débiles y los que están cojos no caigan, sino que también se fortalezcan con ustedes. Así que esto también, iglesia, esto también es como una enseñanza para nosotros. Este es el tiempo en que nosotros ya tenemos que ponernos alcohol, barbijo, horarios para poder salir con permisos, tratar de salir lo menos posible, pero esto para qué es, tenemos que en este tiempo fortalecernos para ayudar a los débiles. Este es el tiempo en que vos tenés que mirar a tu vecino qué necesidad tiene, sí, al de al lado cómo está, un mensaje, nosotros estamos recibiendo mensajes de personas que están con muchas necesidades y apremios económicos. Sí. Y la iglesia tiene que estar presente en ayudar, así que donde hay alguien que lo necesite, pásenos el contacto, sí, nosotros nos podemos acercar, haciendo, vamos a estar ayudando, lo estamos haciendo sí, con algunas personas, y así que si alguien tiene algo para donar, que siente que tiene que darle a alguien y no sabe a quién, bueno, nosotros estamos recibiéndolo y apenas encontramos una necesidad, la estamos tratando de compartir. O sea, el kilo de amor está no está en cuarentena el kilo de amor. No. Hermanos, usted tiene que, ya sabe, cuando el Señor te da ese kilo de amor, apartarlo para alguien que lo necesite. Y también dentro de la familia de Dios, entre la iglesia, si hay alguna necesidad, también nosotros queremos estar presentes. Este es el tiempo de alentarnos unos a otros. Este es el tiempo de adorar al Señor en medio de dificultades, ¿no? Eso vas a predicar un poquito. Sí. No le voy a espolear el final. Pero este es el tiempo de que aún con limitaciones, aún con problemas, aún con dificultades, adorar a Dios. Adorar y servir no están en cuarentena, Adorar y servir no están en cuarentena. Este es el tiempo también que nosotros tenemos que recibir esta disciplina, ¿saben? Es una disciplina. Una disciplina. Hay alguien que, como te decía yo hoy, Matías Espinosa, no va a la iglesia y es el tío de mi nuera, y él escribió algo muy importante en el Face, y yo, la verdad que muy bueno. Lo vamos a postear después. Él puso algo muy sabio. Dice, las grandes crisis y los problemas no te forjan el carácter. Las crisis hacen ver y resaltar cómo es tu carácter. Sí. Y yo dije, wow, cuánta verdad, porque ahora en este tiempo la gente, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo nos ven tal cual somos, por la convivencia, por el estar adentro. También nos damos cuenta en este tiempo de qué clase de Dios tenemos y qué clase de hijo de Dios somos. Sí. ¿No es cierto? Acá se ve. Es como decía, en tiempos de prueba, cuando Dios más nos aprieta, es cuando más se ve nuestro jugo. Así que este es el tiempo de eso. Estamos en tiempo de que somos limones,
cuando Dios nos aprieta, sí, hagamos limonada. tenemos que hacer jugo de limones, sacar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en ayudarnos, en ayudar dentro de la familia. Voy a leerles un pasaje que me mandó un pastor, un escrito de un pastor que me pareció espectacular. Vamos a pasar al mensaje. Yo le puse todavía encerrados al título del mensaje y le puse como entre paréntesis, como en Filipos. No sé si todo el mundo conoce o quienes nos escuchan lo conocen, pero les cuento un poco la historia. En Hechos capítulo 15 habla que Pablo se pelea con Silas por no llevar a su sobrino porque los había abandonado. Tienen diferencias de opinión y Pablo se termina yendo con Bernabé, se termina yendo a hacer una visita a las iglesias donde habían estado. Y tenían planes, ellos tenían planes. En el versículo 6 dice que habían decidido ir hacia cierta región de Asia y Dios les habla y dice que en el versículo 6 de Hechos capítulo 16, voy a leérselos. En el versículo 6 ellos están por salir, se los leo porque es interesante. Dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Y dice, habían ido a servir a Dios. ¿Cuántas veces decimos, esto lo voy a hacer en nombre de Dios? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué si lo que hago lo quiero hacer en nombre de Dios? O sea, ¿qué tiene de malo predicar la palabra? A ver. O sea, ¿cómo Dios puede estar en contra de predicar la palabra si nos mandó a predicar la palabra? Resulta de que Dios no quería que fueran a predicar la palabra en ese lugar, en ese momento. Porque después hay otro viaje de Pablo donde sí pasa por ese lugar, pero en ese momento no. Entonces Pablo hace como muchísimos otros que queremos servir a Dios. Dice, luego al llegar a los límites de Misia, se dijeron al norte hacia la provincia de Bitinia. O sea, Dios no los dejó ir a un lugar, entonces dijeron, bueno, vamos a otro. O sea, cualquier lugar es bueno. Y resulta que salieron para otro lugar y dice el versículo 8, dice, pero de nuevo el Espíritu Santo no se los permitió. Había pasado algo entre Pablo y Bernabé. ¿Saben qué había pasado? No le preguntaron al Espíritu Santo a dónde quería él que fuera. Asumieron que a donde fueran estaba bien. Y no siempre es así. Dice que no se los permitió. Dice, así que siguieron su viaje por Misia hacia el puerto de Troas. Y esa noche dice que Pablo tuvo una visión. Dice que había un hombre parado, un hombre de Macedonia, que era del norte de Grecia. Se les rogaba, dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Y dice el versículo 10, dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. O sea, después de haber intentado 2 veces, podemos decir que la tercera es la vencida. Y dice que sacaron en conclusión de que Dios los llamaba. Ahí sacaron la conclusión. Las conclusiones habría que sacarlas antes. Eso. Porque todo ese esfuerzo fue luchar contra Dios. O sea, hay cosas que Dios quiere que hagas, pero a veces no es el tiempo. Y nosotros luchamos con Dios. Si no tenemos esa relación en que Dios se nos aparezca de noche y nos muestre lo que quiere, tendríamos que seguir orando y buscando de Dios para que Dios sí nos muestre en realidad qué quiere de nosotros y qué está esperando de nosotros. Pablo lo descubrió por las malas tal vez, de que Dios no quería. O sea, yo por años he querido ser misionero en África. ¿Saben qué? Tal vez estoy viajando por esa misia dura, de que Dios no quiere que vaya por ahora. Tal vez solo no es el tiempo. Así que de ahí salieron, cuando ya Dios les dijo para dónde, salieron de inmediato. Pero si le prestamos atención, si se fija, dice que esa noche, o sea que quiere salir, que salieron viajando, ¿en qué horario? De noche. Y nadie viajaba de noche. ¿Saben? Nadie viajaba de noche. Pero Pablo había oído que Dios lo llamaba, así que salieron llegaron a la conclusión de que Dios los llamaba a predicar la buena noticia allí. Se subieron a un barco, fueron hasta Troas, navegaron a Samotracia y al día siguiente
desembarcaron en Neápolis. Era un pueblo en el norte de Grecia. Y en ese pueblo, en el mar Adriático, la costa oeste del mar Adriático, desembarcan ahí y a 15 kilómetros estaba Filipos. Todos conocemos la historia de Filipos, ¿se acuerdan? Sí. El carcelero de Filipos, Lidia la de Tiatira, eran personajes famosos en la Biblia. Filipos, Pablo no pensaba ir y Dios lo manda. La ciudad más cercana era Filipos, no le dijo anda a Filipos, le dijo anda a Macedonia. Macedonia era la primera ciudad de Filipos. Filipos, históricamente es tan importante. ¿Saben quién nació en Filipos? Bueno, ¿saben quién fundó Filipos? No. Filipos lo fundó un rey porque era una ciudad-estado de Grecia. ¿El rey cómo se llamaría? Filipos. Conclusión. Pero el rey de Filipos tuvo un hijito que se llamó Alejandro. ¿Saben quién era Alejandro? Alejandro el Grande. Alejandro Magno. Dominó hasta la India, de esa pequeña ciudad griega. Él sale de ahí. Pero Filipos, esta ciudad, había algunos judíos, dice que fueron a la orilla del río donde se juntaban las mujeres. Yo lo he explicado en la iglesia, pero para el que no vino a estas predicaciones, les cuento. Los judíos se reúnen, cuando hay 10 hombres, hacen una sinagoga y se reúnen. Pero si no hubiera 10, no pueden construir la sinagoga. Necesitan 10. ¿Por qué 10? No lo sé. Pero sé que son 10 el mínimo para constituir una sinagoga. Así que fueron a la orilla del río porque era el lugar donde se juntaban a orar. Cuando no había una sinagoga construida, lo hacían a la orilla, a un lugar público. Y ahí encontró a la mujer, a una Lidia, que vendía telas de púrpura, que eran muy valiosas, que púrpura es un color, y eran telas para vestirse. El rojo era un color muy importante para destacarse. Sí. Y esta mujer importaba esto y lo vendía. Así que sería una empresaria. Una gran y le predicaron a esta mujer. Y llamativamente, esta mujer, si leemos ahí, dice que le pasó algo que mientras nos escuchaba, versículo 14, una de ellas dice era Lidia de Tiatira, una comerciante de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, miren la obra de Dios, dice que el Señor abrió su corazón. ¿Saben? Cuando predicas en algún lugar a alguien, orá para que Dios haga esta obra. Amén. Si es la voluntad de Dios, que Dios abra el corazón, porque cuando la gente abre el corazón pasa lo que dice después del y. Dice, el Señor abrió su corazón y ella aceptó el mensaje de Pablo. Amén. Ella lo acepta el mensaje. Dice que, versículo 15, fue bautizada junto a otros miembros de su casa y nos llevó que fuéramos sus huéspedes. Y si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y insistió hasta que aceptamos. Esta mujer los llevó a su casa. Hasta ahí, maravilloso. Sí. ¿Qué pasó ahí? Dice que salían a predicar a la calle y apareció una chica enferma, endemoniada, que tenía un espíritu demoníaco de adivinación. Iba detrás de ella. ¿Saben qué hacía este demonio? Les decía a la gente, le predicaba a la gente que esos dos hombres llevaban el mensaje del Dios Altísimo, que traían la verdad. ¿Qué mejor propaganda? Sí. Te llaman de la televisión, te dicen, vení, yo voy a publicitar lo que vos estás haciendo. ¿Alguien dudaría de que es la voluntad de Dios? Pero no era la voluntad de Dios tampoco. Porque Pablo era un hombre seguido por el Espíritu. Sí. Y yo creo que el Espíritu Santo, lo aprendió Pablo, lo aprendió bien, a discernir los espíritus. Sí. Cuando vos sos movido por el Espíritu Santo, el Espíritu te da discernimiento de espíritu. Ojo que nosotros también tenemos que aprender y crecer en eso, ¿no es cierto? Sí. Y él percibió que esa mega propaganda y esa pseudo publicidad no era buena. No era buena. ¿Saben por qué no era buena? Hoy estaba leyendo. ¿Saben por qué Filipos él tiene este problema, Pablo? Porque Filipos era una de
las ciudades declaradas por el Imperio Romano, porque en esa época Era gobernaba parte del Roma, Imperio Romano. era considerada una ciudad de paz. Una ciudad de paz era considerada, y decía, el emperador bajaba línea y decía a la ciudad de Filipo, si hay disturbios te cobro impuestos, y si hay paz serán exentos. Yo no sabía eso. Y Filipos era considerada una ciudad de paz. ¿Y qué hace el demonio? Genera un disturbio. ¿Disturbio? Entonces el procónsul que iba a hacer Es que se las iba a agarrar con los mensajeros de Dios. Sí. Porque ¿quién hizo disturbio ahí? Cuando Pablo y era lo que buscaba el diablo Sí. en eso. A veces esas propagandas gratuitas que tenemos Sí. no son buenas. Sí. No son buenas. A veces los honores, a veces las ofrendas no son buenas. Y los aplausos. Ni los aplausos, ni la honra. Si te reconoce gente que es mala y te honra y te lleva a su mesa y te alienta y te sustenta económicamente, no siempre es de Dios. No siempre funciona. Y entonces puede ser un lazo, puede ser una atadura, puede ser algo que no sea bueno. Si Dios te dice que es bueno, va a serlo. Pero si no, a veces necesitamos el discernimiento para saberlo. ¿Saben qué? Hubo disturbios. Sí. Hubo disturbios, porque ellos la sanaron. Dice que el versículo 20, toda la ciudad se alborotó a causa de los judíos, dicen. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que no podemos seguir porque son ilegales. Así que hicieron una turba, les quitaron la ropa y los golpearon. Dice, los golpearon, dice el versículo 23, severamente, y después los metieron en la cárcel. Si Pablo no hubiera sabido que Dios lo quería en ese lugar y que lo que estaba haciendo era de Dios, hubiera tenido un conflicto interior. Hubiera pensado, estoy equivocado, no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero ir a la cárcel era la voluntad de Dios. Sí. En ese momento era la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros, Dios nos impone cosas en la vida. Nos impide no viajar, nos impide salir, nos impide terminar una carrera. Me lo hizo a mí varias veces. Nos impide estar en un lugar donde nos maltratan o nos persiguen, o donde nos cuestionan, o donde dudan de nuestra fe o de nuestra honestidad. Lo he vivido en carne propia. Y no importa lo que seas o lo que hagas, estás en cuestionamiento. Y Pablo estaba en cuestionamiento. Si él llevaba un mensaje de paz, porque había alboroto, porque había disturbio. Así que se ligaron unos buenos golpes y terminaron presos. Entonces alguien podría decir, miren cómo le va a los siervos de Dios, miren qué mal que les va. Pero ahí dice que los pusieron en la cárcel y se le ordenaron al carcelero que se asegurara que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo más profundo. Y yo puse en el calabozo más oscuro, porque el más profundo probablemente estuviera en el sótano. En el más húmedo, probablemente el peor de los lugares, sin comodidades, atados a un cepo, atados al suelo. Pero el versículo 25 dice que a la medianoche hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió. La cárcel se sacude y dice que las cadenas se abren y ellos son liberados. Así que ellos, al ser liberados, podían escaparse. O sea, si estás encerrado, estás atrapado y de golpe se abren las puertas, cualquiera de nosotros escaparíamos. Cualquiera de nosotros decimos, Dios nos abre las puertas. El mensaje, si Dios me abre las puertas, ¿cuál es? Que tengo que salir. ¿Y qué hacemos? Salimos. Ahora, la apertura de las puertas, ¿era para que Pablo se escapara? Pablo no era un hombre que huyera. Pablo era un hombre que sabía que toda circunstancia era preparada por Dios para servirle. Él no se cuestionaba sus grilletes, él adoraba al Dios que lo había puesto en esa situación. Sí. Y eso es lo maravilloso, que muchas veces vamos a tener impedimentos, grilletes, ataduras, cadenas, encierro, como ahora. Sí, pero eso... el Señor sabe,
cosas que me impacta a mí es lo sobrenatural de Dios para manifestarse a Pablo. Dios preparó en ese día y en ese momento y a esa hora un terremoto. Un terremoto. Y termino porque ya tenemos muy poquito tiempo. Sí. Dice que se produce el terremoto y se estremeció, se abrieron las puertas y los presos se soltaron las cadenas. El carcelero, cuando se despertó, vio la puerta de la cárcel de par en par abierta, se iba a matar. Porque pensaba que los presos se le habían escapado. Y cuando se le escapan, pero Pablo le gritó: no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y dice que él entró temblando a los pies de Pablo y le dijo, lo sacó de la celda. Dice que hay 2 versículos centrales en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, y esos son los 2 que yo quiero citar. Él, después de ver que Pablo no aprovechó una oportunidad para liberarse, no entendió por qué lo hacía, pero para Pablo había algo más importante que la libertad, y era la salvación. Y este hombre se arrodilla y les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si Pablo se hubiera escapado de este versículo, jamás hubiera sido escrito. Y después que este hombre desde su alma hace esta pregunta, Pablo hace una de las mayores y más profundas declaraciones que hay en la Biblia. Dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Saben? Esta es la hora de estar encerrados. Y así se abran las puertas. Es la hora de preguntarle a Dios: ¿qué querés conmigo en esta hora, en este lugar? Amén. ¿Saben? Dios no está para estar a nuestro servicio. Nosotros estamos para estar al servicio de Dios. Dios nos lleva según sus propósitos y nos impide también según sus propósitos. Hermano, hay un propósito de Dios para este encierro. Hay que descubrirlo. Hay que ver de qué manera Dios se puede glorificar con este encierro. Tal vez haya en nuestras vidas un par de versículos como estos que nos definan para siempre. ¿Qué hacemos para el resto de las vidas? Yo les quiero leer esto que un pastor me mandó. Esto es para muchos hermanos. Se los voy a postear después en las redes. Dice: hola amada iglesia, dice, ¿cómo están? Acerca de estos tiempos yo les escribo. Cada casa hoy se convirtió en un altar. Cada familia se convirtió en una iglesia. Y cada iglesia ahora tiene un pastor. Dios nos activa en este tiempo y circunstancias para que le demos un mayor peso de gloria a todo lo que hacemos. ¿Alguna vez te molestó que la reunión no se haga horario? Hoy en mi iglesia voy a estar cumpliendo en horario nuestra celebración para el Señor. ¿Me molestó cantar los mismos canciones cada domingo? Ahora voy a estar adorando con cánticos nuevos. ¿Me molestó que el pastor no me dé una oportunidad? El Dios de las oportunidades me puso al frente de una iglesia hogar en que está todo el día esperando mis enseñanzas. Observé y en la iglesia vi que se ora poco. Tengo la oportunidad de guiar a mi iglesia a mi iglesia a orar en tiempos gloriosos de oración. Vi que hace mucho tiempo que no se hacen avances. Tengo la oportunidad de embellecer y ordenar mi casa. Me he preguntado por qué no se le da más lugar al Espíritu Santo, que no se siente su presencia. Ahora podemos generar esos momentos gloriosos en mi hogar. ¿Cuántas veces quise ser escuchado? Hoy tengo tiempo de escuchar, aconsejar y ministrar a los miembros que Dios puso a mi cuidado. ¿Por qué no hemos alcanzado más personas? ¿Será que el Evangelio es un mandato para cada discípulo? No es un reclamo, no es una expresión de un alma herida. Es que hoy, desde el hogar, nos damos cuenta que la iglesia siempre fuimos nosotros. Que no era ir al templo, que esperar que allí sucediera cosas que deberían suceder en mi casa, que suceda lo que se gesta en la intimidad. La iglesia que vuelva al edificio ya no va a ser igual. Una iglesia que espera de otros. Claro que no. Este tiempo nos hace bien, nos promueve y nos acerca un poquito más a la iglesia que Dios soñó y viene a buscar. La venida de Cristo está a las puertas. Dios les bendiga. Amén. ¿Oramos? ¿Orás? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor,
porque sé que tú vas a terminar lo que empezaste en nosotros. La obra, el llamado, los propósitos y planes que tú tienes para nuestras vidas se van a cumplir. Gracias, Señor. Bendice la iglesia, anima a nuestros hermanos y sigue animando nuestro corazón, porque este es el tiempo de oportunidades, no de cadenas ni de encierros solamente, sino de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.